¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la oportunidad. El día de ayer, efectivamente, esta petición que estamos haciendo es para unir a las voces que en estos últimos días han hecho los médicos, enfermeros, enfermeras del IMSS y del ISSSTE. Como los medios de comunicación han dado cuenta, en los últimos 3 días, personal de estas dos instituciones, en particular la del IMSS, que ayer fue un caso muy sonado, lo que sucedió en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde hicieron un paro total y donde exigían que Zoé Robledo fuera a atender directamente al Centro Médico Nacional Siglo XXI y que atendiera precisamente con los mismos protocolos y las mismas medidas de protección que les dan a los médicos y a las enfermeras. Ellos mismos hacían cuenta que lo que les dan no sirve precisamente para esto. Veíamos que más de 30 médicos y enfermeras fueron contagiados precisamente por la falta de equipos de seguridad. El propio Zoé Robledo, cuando los gobernadores del norte hacen la denuncia de los equipos de mala calidad, Zoé Robledo después quiere él justificar y en un video donde toman los nuevos equipos, bueno, pasan la pifia, desgraciadamente, que el equipo que una de las trabajadoras o uno de los directivos del IMSS al momento de abrirlo y destaparlo, pues se le rompe también. Entonces ha sido una constante, un constante error tras error, y esto lo hacemos para unirnos a las voces que hacen médicos y enfermeras del IMSS y del ISSSTE, en particular para Zoé y para el secretario Alcocer y para Hugo López-Gatell, que por ejemplo el propio subsecretario ayer decía que la curva ya la habíamos achatado, así como lo dicen ellos, pero pues ayer llegamos a tener el pico más alto de muertes, ¿no? Y ese es otro tema que también nos llama mucho la atención, el que no pueden manejar una pandemia como lo han hecho. Voy a poner ejemplos de otros países, porque luego la gente que cree en el presidente se ofende si comparas con Estados Unidos, Canadá, pero voy a poner el caso de Guatemala, de El Salvador, de países que suponemos o creíamos que tenían un Producto Interno Bruto menor al de nosotros, muchas cosas, donde, por ejemplo, ellos en particular han hecho más pruebas per cápita que la que nosotros hacemos en México. Y lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, en México, desgraciadamente, lo que ha hecho el subsecretario solamente son estimaciones o supuestos. Y ese es otro grave problema, porque él decía que habíamos achatado. Y para el colmo, bueno, lo que el presidente decía, que se acabaría la corrupción, lo cual nos hemos dado cuenta, pues primero que no, y segundo que es muchísimo mayor a lo que antes existía, que es algo por lo que los mexicanos y mexicanas votaron por el presidente López. Pero hoy vemos que es muchísimo peor. Lo que sucedió en el IMSS, en el ISSSTE, y todavía que el propio hijo de Manuel Bartlett destapa a la propia gobernadora de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, diciendo: sí, efectivamente, yo vendí los ventiladores en 1,5 millones, pero tú los compraste en 2,1 millones. O sea, cuando entre ellos mismos empieza a haber esta embarradera de lodo de quién es más corrupto, bueno, es preocupante que las personas que están al frente de hoy el grave problema que es la salud estén haciendo este tipo de situaciones, y más con la frivolidad del propio secretario, con la propia pandemia, poniéndose a recitar el día de ayer, cuando su labor es realmente hacer otra cosa, ¿no? Así es, sí, están descuidando lo importante. Es un rockstar este señor Hugo López-Gatell, digo, está divorciado y anda buscando fama, no sé qué anda buscando, pero no, lo que no está buscando es una solución. Y efectivamente, senador José Randy Bermúdez, el problema que tenemos en México es esa frivolidad con la que se está manejando yo no le digo 4T, le digo T4, la transformación de cuarta, porque además la corrupción ya es ostensible ni siquiera llevan 1 año y medio y ya es ostensible. No, bueno, la corrupción ya superaron todo lo imaginable del gobierno de Peña, que tanto se quejaron, ¿no? Por ejemplo, que hay que decirlo. Ahora, ellos hablan del gobierno de Peña, del tema de la corrupción. Déjame decirte algo. Para todas las personas que dicen que si Peña hubo corrupción, que si Calderón estaba aliado con el narcotráfico, todos estos elementos que han dicho, y que tal parece que esos son los justificantes para el no actuar.
Déjenme comentarles algo al auditorio. Sí. Hoy el presidente tiene el control total, no solamente del gobierno, sino del Congreso de la Unión. Sí. Hoy no tiene ningún obstáculo para meter a la cárcel a los que dice corruptos. Hoy no tiene ningún obstáculo para meter a Calderón si dice y le comprueban que, y tienen las pruebas de que está o estuvo o fue parte de una negociación con el narcotráfico. Hoy no tienen ningún pretexto para no actuar, pero para ellos saben que al actuar se les empieza a caer esto, porque esto fue una pieza discursiva en la campaña, y hoy estos elementos le permiten al presidente no echar culpa a nadie, y vemos que todos los días se está culpando. Veíamos la semana pasada donde el presidente, me preocupa mucho, donde ya quiere el fondo de pensiones de todos los mexicanos, las AFORES, ser administradas por el Banco de Bienestar. Ya quitó los fideicomisos. Sí. Hoy Petróleos Mexicanos tuvo una pérdida de 562 mil millones, a ver, la pérdida más grande en los últimos 30 años, donde tienes a Rocío Nale, que más allá de estar preocupada por la Secretaría de Energía, está más preocupada por si es candidata a Veracruz, y lo saben todos. Ayer el Congreso de Veracruz emitió una reforma a la Constitución de Veracruz para que pueda ser candidato a gobernador o gobernador alguien que no haya nacido en Veracruz. Sí, y porque como es de Rocío Nale nació en Zacatecas, Zacatecana, sí. Entonces vean toda la frivolidad que está sucediendo. Y esto me queda, con esto me voy a quedar con dos reflexiones que el presidente ha hecho y dos frases contundentes que yo las traigo mucho en la cabeza y que las quiero dejar para la reflexión. A ver, vienen las frases. De todo el auditorio. Vienen. Estas dos frases contundentes, una de ellas que dijo hace unos 4 meses, que dijo que los pobres eran como las mascotas. Le faltó agregar la otra parte que su cerebro no dejó en ese momento decir, que la mascota no muerde la mano que le da de comer. Y Exacto. Otra frase importante que dijo al inicio de la pandemia es que la pandemia le caía como anillo al dedo. Así es. ¿Por qué decía que le caía como anillo al dedo? Y mi reflexión y mi tesis del por qué decía es que si esto se llega a complicar, el presidente ahora sí tendrá el control total de todo. Y por eso es que ayer se queja de Facebook y de Twitter de cuántos bots y demás. Benditas redes sociales. En el 2014 él decía que no se podían estar limitando la comunicación, a los comunicadores, a la información, y hoy que ya está en el gobierno, hoy ya piensa distinto. Ya no le ¿Y gustó? esto dónde sucedió? Pues esto sucedió en Siria, en Venezuela, en estos países donde ha sido el mismo corte ideológico del presidente. Pues en esos mismos lugares ha hecho eso. Y ayer propio Twitter salía a decirle al presidente, el 64% de tus seguidores son bots. Son de esas cuestiones que lo quiero dejar en la reflexión, porque necesitamos hoy a un presidente. Los que votaron, los que no votamos, hoy México le urge un presidente y no un candidato. El presidente duró 12 años buscando la presidencia de la República. Los mexicanos y mexicanas de buena fe le dieron esta oportunidad. Hoy tiene lo que ningún presidente en los últimos 30 años había tenido: el control total del Congreso de la Unión, el control total de las instituciones, el control en la Corte, muchas cosas tiene. Y hoy el presidente tal parece que sigue en campaña, que aproveche esa oportunidad que 30 millones de mexicanos y mexicanas le dieron para que realmente salga adelante y lleve a este país a la prosperidad. Bien, ahora la pregunta, como decía Pedro Ferriz, Santa Cruz, que elaboraba un programa muy bonito que me gustaba, se llamaba la pregunta de los 64,000 pesos, que ella era un dineral en aquella época. ¿Y qué van a obtener? Y lo digo utilizando la frase de López Obrador, con todo respeto, senador José Erandy Bermúdez, ¿y qué van a obtener solicitando ustedes la renuncia si el señor ni nos ve, ni nos oye, ni nos escucha? Lo que queremos nosotros obtener es llegar a la reflexión, emplazar al presidente a que se dé cuenta que en la mano de ellos está el riesgo de la salud de los médicos y enfermeras, pero también de los derechohabientes del IMSS.
Sí. Recordemos que el derechohabiente al IMSS, tú que eres derechohabiente, te descuentan una cuota obrero patronal para que te den la atención, el servicio. No te lo están regalando, te está costando a todos los derechohabientes del IMSS. Lo que nosotros estamos diciendo es que dejen de burlarse del derechohabiente. Lo del INSABI es otra cosa, desmantelado el Seguro Popular, y ahorita es otra cosa. Pero del IMSS es una cuota que paga el empresario, que paga el obrero y que no les están dando el servicio ni la atención a los derechohabientes, pero mucho menos a los médicos y enfermeras, que son ese ejército que hoy necesitamos. Y la pregunta de los 64 es muy claro: poner el dedo en la llaga de las deficiencias que hoy está teniendo el IMSS en manos de Zoé Robledo y de la camarilla de corrupción que hoy ha sido evidenciada por ellos mismos, que están de esta pandemia haciéndose millonarios, lo que criticaron tanto. Así, le están poniendo luz ustedes a lo que estaba en obscuridad, a estas fallas y a estos problemas sistémicos que tiene la famosa T4. Eso es lo que están haciendo. Desgraciadamente no podemos hacer otra cosa más. No tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, no nos alcanza la mayoría en el Senado de la República para este tipo de cuestiones, y lo que queremos es esa voz, como el presidente lo hizo durante muchos años, poniendo en evidencia la corrupción de Peña, muchas otras cosas. Bueno, nosotros estamos haciendo prácticamente esa parte. La gran diferencia es que el 80% de las iniciativas del presidente López, nosotros los senadores del PAN las hemos votado a favor. No hemos sido como ellos. Ellos votaban todo en contra, todo. Sí. Nosotros no. Lo hemos acompañado en muchas reformas, en la Guardia Nacional, en muchas otras, en muchas otras reformas lo hemos acompañado, en el 80% de las reformas lo hemos acompañado, donde creemos que le puede hacer un bien al país, pero nos vamos a seguir oponiendo en donde creemos que nos lleva precisamente a lo que tantos años se dijo que nos podía llevar y que hoy, a 17, 18 meses, lo estamos viendo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Si quiere me la Con responde. Gusto. ¿Recuerda cuando estaba la campaña a la presidencia de la República entre Felipe Calderón, candidato de su partido, ahora ya con su nuevo partido, ya ni recuerdo de su señora, pues, ya no es panista, dice, y estaba contendiendo contra precisamente López Obrador, y salió una campaña que decía que López Obrador era un peligro para México? Una campaña fuerte. La pregunta que le hago, senador José Randy Bermúdez, ¿usted considera que López Obrador es un peligro para México? Yo considero que el presidente hoy tiene que ponerse a trabajar y buscar eso que buscó. Me queda claro que el presidente está lleno de resentimientos, porque antes de ponerse a trabajar siempre trae a su mente a Felipe Calderón y trae todo a la mente. Esa campaña, si bien hoy a mucha gente le suena, a mucha gente no, hoy yo tengo una esperanza, y la esperanza es que con el presidente, sin el presidente o a pesar del presidente salgamos adelante. Me queda claro que el presidente hoy le quedó muy, muy grande este puesto de trabajo que tanto buscó, y es por eso que él se dedica más a hacer política, a estar pensando en elecciones, que en realmente resolver los problemas de la gente que él tanto pidió. ¿Le quedaron grandes los zapatos al presidente? Demasiado grandes los zapatos al presidente. Le quedaron grandes los zapatos al presidente. Perfecto. Senador José Randy Bermúdez, es usted muy gentil en tomarnos la llamada. Gracias por la confianza en platicar con nosotros. Gracias. Que tengan muy buen día. Cuando gusten, estamos a la orden. Saludos a tu auditorio. Hasta luego. Gracias.